Queridos hermanos, como acabo de decir, vamos en parte a repetir algunas cosas y ampliar otras en relación con este primer mandamiento dentro del decálogo, del resumen de la ley, que son los 10 mandamientos. Este primer mandamiento lo tenemos explícitamente, muy claramente establecido después, a continuación, de aquellas palabras de prólogo, de introducción que contiene la ley o con que se nos presenta la ley. Recordaréis, pues, que las palabras del prólogo eran una presentación de quién es el que promulga la ley, quién da la ley. La ley la da Jehová, tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Estuvimos comentando significado de esa afirmación prologal, de esa afirmación introductoria que nos concreta ya de una manera definitiva para todo el resto de la ley con qué autoridad y bajo qué principios se nos va a dar todas esas instrucciones. Y os recuerdo de nuevo que la ley, el decálogo, las 10 palabras, las debemos de tomar siempre como palabras de instrucción y dentro de ese marco que se nos presenta en los capítulos que vienen particularmente en el libro de Deuteronomio, capítulo 7 sobre todo, de que las consecuencias de obedecer esos mandamientos son las de bendición. La bendición acompaña a aquel que obedece la ley de Dios, no en relación con nada que tenga que ver con mérito, desde luego que no, sino simplemente pues porque ese es el camino que Dios ha establecido para que andemos en él. Al andar en él hay bendición. Mientras que la rebeldía, puesto que no andar en el camino de estos solamente se puede explicar en términos de rebeldía, la desobediencia. La desobediencia, el estar fuera del camino de la ley, trae maldición, trae sufrimiento, trae desgracia. De manera que es esta la causa por la que hay tanto interés y se establece de manera tan clara a lo largo de todas las Escrituras que es importantísimo, es primordial, es de primera necesidad el que atendamos a la ley del Señor, a los mandamientos del Señor. Porque en ello se juega incluso, diríamos, nuestro propio bienestar temporal y nuestro propio bienestar eterno. Es de la máxima importancia para nosotros, es de nuestro máximo interés. Somos nosotros los primeros interesados en estar dentro del cauce que nos marca la ley de Dios, la instrucción del Señor. Repito que la desobediencia, es decir, que equivale a estar fuera de la ley de Dios, eso solamente trae desgracia, solamente trae una serie de grandes daños y perjuicios en nuestra vida. La autoridad con que se nos da estos mandamientos, estas instrucciones, es la autoridad de no otro, sino el propio Dios que ha redimido, que ha sacado a su pueblo de la esclavitud. Y eso en términos doctrinales, teológicos, no solamente históricos como se refiere a la esclavitud de Egipto, sino en términos de doctrina significa que esta ley procede del Dios que nos ha comprado a nosotros, que nos ha hecho su propiedad. Él sacó a un pueblo de Egipto, pero no simplemente para sacarlo y que volara libre como un pájaro, para que ese pueblo hiciera luego lo que quisiera. Dios no sacó a Israel de Egipto para dejarlo en algún lugar, establecerlo y que continuara su existencia como otras naciones, sino que Dios redimió. No solamente sacó de Egipto, no es que lo sacó simplemente, es que Dios lo redimió. Dios redimió a su pueblo de Egipto, lo sacó de allí, pero a base de un acto de redención, un acto glorioso de redención. Y el acto de redención significa que Dios ha adquirido la propiedad, todos los derechos sobre ese pueblo. Dios ha adquirido ese derecho inalienable porque Él ha pagado nada menos
que con algo glorioso, y es que proféticamente la sangre del Mesías, la sangre de la segunda persona de la Trinidad iba a ser derramada también por aquellos que estaban saliendo de Egipto. La sangre del Cordero que se ponía en los dinteles de las puertas era la sangre que proféticamente estaba anunciando la sangre del Cordero de Dios. Y la Pascua que se celebraba con aquel Cordero era el anticipo de la Pascua que nosotros celebramos ahora en relación con la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese acto, por lo tanto, supuso y significó que Dios adquirió sobre su pueblo Israel, sobre los descendientes de Abraham, todos los derechos. Es su pueblo. Y por eso San Pablo nos recuerda una y otra vez que no somos nuestros, que no nos pertenecemos, que no podemos hacer aquello que nos venga en gana, aquello que aparezca por nuestra mente, que esa no es la interpretación cristiana de la vida. El pueblo de Dios es el pueblo que está sujeto a la autoridad de Dios, que está en obediencia a esa autoridad, porque el Señor lo ha rescatado, lo ha comprado y también lo ha hecho suyo, entrando con este pueblo, con todos nosotros, en una relación nueva, en una relación gloriosa que es la relación del pacto, en la que somos extraordinariamente bendecidos. De manera que no es que hayamos pasado a ser esclavos de un ser tiránico, no hemos pasado a estar bajo el despotismo de un ser cruel, ni mucho menos. Estamos bajo la autoridad absoluta, eso sí, bajo la autoridad absoluta de un ser glorioso, bueno y misericordioso, lleno de bondad, lleno también de justicia, un Dios que nos ha manifestado y nos ha declarado el camino en que debemos andar. Y esto es lo más importante con respecto a esa relación que tenemos con este Dios, que sabemos el camino que debemos andar, conocemos ese camino. No es un Dios que nos ha dejado para que adivinemos lo que tenemos que hacer, para que andemos a tientas palpando qué haremos, cómo nos comportaremos en relación con el culto a Dios, en relación con nuestro prójimo, en materias éticas, en todas las cuestiones que abarcan nuestra vida. ¿Cómo lo haremos? Pues bien, Dios nos lo ha dicho, nos lo ha revelado. Su palabra está llena de instrucción, llena de conocimientos para que seamos sabios, entendidos. Este Dios que nos ha rescatado es un Dios que tiene el máximo interés en que seamos un pueblo inteligente, que no andemos torpemente como necios o ignorantes, desconociendo cuáles son los pensamientos de ese Dios. Por lo tanto, este es el valor de toda esta ley. Esta ley es la ley de la instrucción, es la ley instructiva en grado máximo. Y por eso vemos una y otra vez las referencias a esa ley cuando en los salmos sobre todo se expresa el deleite, la delicia que hay en considerar y meditar la ley. Cada vez que hablamos de la revelación de Dios en cuanto ley suya, sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, sus decretos, sus ordenanzas, todo eso es algo que nos deja asombrados, nos debe dejar asombrados de cuánta sabiduría hay aquí, cuánta ciencia, qué extraordinaria inteligencia espiritual. Y por eso hemos de reconocer que cuando las cosas se tuercen, cuando de alguna manera las cosas nos van mal, cuando estamos constantemente sometidos a serie de aspectos negativos, de tensiones, de crisis, de problemas, es bueno que investiguemos, es bueno que nosotros mismos analicemos si realmente estamos haciendo las cosas conforme a la instrucción de Dios. Porque ya sabemos que la ley ya nos lo dice: cuando te apartes de este camino, las cosas te van a ir mal. Es verdad, y sabemos todos perfectamente, que el mal, lo que llamamos el mal, el dolor, el sufrimiento y tantas otras causas, no tiene necesariamente, no tiene que estar relacionado, conectado con una desobediencia concreta.
y sabemos que hay pruebas que son para nuestro bien, hay persecuciones que el pueblo de Dios ha sufrido, que no es como un juicio por la negligencia o la infidelidad. A veces Dios quiere fortalecer a su pueblo más y manda sobre él esas cosas. O tenemos la prueba de nuestra fe, la prueba de nuestra fe. Si el oro es algo maravilloso, extraordinario, también se pone en el fuego para ser puesto a prueba. Cuanto más, nos dice el apóstol Pedro, nuestra fe también, vuestra fe será puesta a prueba. Job y otros casos son de hombres justos, rectos, que amaban al Señor, que amaban sus estatutos y que andaban rectamente, y sin embargo fueron sometidos a grandes pruebas y, en ese sentido, a un daño, a un mal. Pero esa no es la regla general, esa es la excepción. Cuando vemos el caos, la confusión, el sufrimiento, el dolor, que las cosas andan mal en la vida de las personas, por lo general, diríamos que la regla general es que eso tiene que ver, tiene relación con la desobediencia o con la ignorancia. El no estar en la ley de Dios, el no estar en el camino, eso trae grandes problemas. Y por eso cuando uno se enfrenta en la vida a grandes problemas y dificultades y cuestiones en los que vemos el mal, el dolor, el sufrimiento, hemos de investigar, hemos de analizar profundamente si se trata de que uno está desviado de la ley de Dios, del camino de Dios. Pero esta es una referencia, pues, general, porque nuestro tema de esta mañana es, de nuevo, el hablar sobre este primer mandamiento. Pero claro, todo esto tiene que ver. Acabo de decir que Dios nos ha adquirido o comprado como propiedad suya. Por lo tanto, no nos extrañe que la ley de Dios se abre, comienza con un mandamiento que tiene nada menos que un sentido de impresionar sobre nosotros la exclusividad total y completa en todos los sentidos, para todas las cosas, que Dios tiene sobre nosotros. No tendrás dioses ajenos. Decíamos, simplemente la traducción literal es, no tendrás otros dioses. No tendrás otros dioses delante de mí. Se suele traducir por ajenos, porque la idea de otros dioses se refiere, claro, otros dioses pertenecientes a otras naciones, a otros pueblos. No tendrás dioses de otras gentes. Delante de mí, literalmente, en mi presencia, en la presencia de mi rostro, como dice el texto. En la presencia de mi rostro, allí donde mi rostro está, no puede haber otro Dios, no puedes tener otro Dios. Yo estoy contigo y mi gloria cubre toda la tierra, mi presencia lo llena todo. Por lo tanto, allí donde estoy yo no puede haber, delante de mí, no puede haber otro Dios de otra nación. Y tú no puedes tener otro Dios, no puedes adorarlo, no puedes inclinarte ante Él, no puedes servirle, no puedes aceptar sus leyes, porque cada Dios tiene sus leyes, cada Dios tiene sus exigencias, diríamos. Cada Dios tiene también su código. Por lo tanto, el que tengamos un solo Dios, y esta es la idea que estábamos reforzando el domingo pasado, el tener un solo Dios significa el tener una sola ley. El tener muchos dioses significa tener muchas leyes. Fijaos que la relación siempre está en relación con la ley, no solamente es una cuestión de una relación personal, que eso también. Es que va unido y aparejado con todo eso el tener otras leyes. Y por lo tanto, los pueblos que tenían diversos dioses, que tenían muchos dioses, evidentemente estaban ellos mismos también sujetos en cuanto a preceptos y ordenanzas a muchas leyes, puesto que cada uno de esos dioses tenía
sus particulares y peculiares mandamientos, unas formas de culto, por ejemplo. La persona que adoraba a Júpiter, la persona que adoraba a Diana, como en Éfeso, las personas que adoraban a Moloch o a Astarte o a otros, cada uno sabía sus ritos, los ritos de esos dioses, las formas en que se tenía que dirigir a ellos, sus oraciones, las clases de ofrenda, los días en que se tenían que hacer y otras exigencias que habían en relación con esos dioses. Por lo tanto, el tener un dios significa el tener una ley. El tener muchos dioses significa el tener muchas leyes. En nuestro tiempo, la sociedad humana ha evolucionado. No nos encontramos con una sociedad como la antigua, sujeta al politeísmo. Las gentes creen en un Dios más o menos hecho a su imagen propia. Cada uno ha hecho el Dios a su imagen y semejanza, y por lo tanto en ese aspecto también podríamos decir que hay un cierto politeísmo, porque las gentes tienen dioses, aunque confiesan muchos que creen en un Dios. Esa es una especie de herencia o secuela que todavía queda de la religión monoteísta, del judaísmo, del islamismo, del cristianismo. Las gentes de nuestro entorno hablan de un Dios. Sí, yo creo que hay un Dios, dicen. Pero no dicen Jehová, no dicen Yahvé, el que sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Se profesa creer en un Dios, pero ese un Dios puede ser cualquier Dios, el hecho a la imagen y semejanza de uno. Esto se ha traducido en el campo de la conducta, de la ética, y en el campo de la filosofía humana de nuestros tiempos, en esa corriente que se llama positivista, que es, en el fondo, algo así como que la gente no cree en nada absoluto. Cree solamente en aquello que está delante de sus ojos, cree en lo que ve, cree en lo que ve, cree en lo que está ahí puesto delante. Y por lo tanto, todo es relativo porque todo cambia. El ser humano se da cuenta de que no hay nada fijo. Los sistemas políticos cambian, las costumbres de la sociedad cambian, las normas éticas y morales cambian. No digamos ya en la vida externa, la técnica y todo eso nos va haciendo un mundo cambiante. Por lo tanto, el positivismo, que es la corriente que prevalece en la sociedad de la gente de nuestro tiempo, pues ha llegado a la conclusión de que no hay nada absoluto, no hay nada fijo, no hay nada inmutable, dicen. Mientras que el Dios de Israel, Yahvé, el Dios que sacó a ese pueblo de la tierra de Egipto, ese Dios que ha hecho un pacto con nosotros, es un Dios todo lo contrario, es un Dios inmutable, que no cambia, no hay sombra de variación en él. Sus leyes, sus mandamientos, sus preceptos son inmutables, no cambian ni varían. Por lo tanto, pues, estamos hoy frente a frente con otros dioses. La fe cristiana se enfrenta hoy con otros dioses alrededor nuestro. No tienen nombres de dioses. En la antigüedad sí tenían nombres de dioses. Y había toda aquella proliferación de divinidades mayores y menores, y héroes y otra serie de personajes que recibían culto. Hoy no es así. No es así en la superficie. En la superficie no es así. La gente dice, yo creo que hay un Dios. Pero en realidad lo que están diciendo es, yo creo que hay un Dios para cada uno. Cada uno tiene su Dios. Hay tantos dioses como personas. Estamos, por lo tanto, en la época más politeísta de toda la historia de la humanidad. La gente se ha hecho cada una su Dios. Es un Dios que se lo imaginan. Y eso es algo que también está tentando ahí al cristiano. El cristiano también tiene esa posible tentación, pasando constantemente delante de sí, de imaginarse a Dios conforme a lo que le convenga en un momento dado. Y transformar a Dios como si fuera moldeable. Pues Dios debe ser así, o Dios debe ser así, o no, a esto Dios no va a decir nada,
o esto es igual, Dios ya comprenderá qué tal cosa. Todo especulaciones de la mente. Porque lo que Dios es, lo que Dios dice, lo que Dios quiere, cómo piensa y cómo siente, todo eso está aquí revelado en este libro. Está aquí en la Escritura claramente revelado. Y por eso Él dice, yo soy Jehová y no tendrás otro Dios. Ningún otro. Imaginario, mental o en forma de ídolos, como luego en el segundo mandamiento vendrá. Es el único Dios. Así pues, el pensamiento relativista del tiempo que vivimos y pragmático, donde se dice realmente no hay nada seguro, no hay nada cierto, no hay una verdad absoluta, todo eso se va introduciendo e infiltrando en el pensamiento incluso de los cristianos. Por eso vemos pues esa flacidez, esa laxitud, esa falta de convicciones, esa falta de entusiasmo también, de compromiso y de entrega en general, y es porque no se ha llegado realmente a calibrar lo que significa no tendrás otros dioses. No tendrás otros dioses, claro, tiene su contrapartida positiva. Ya estamos diciendo ya desde el principio que estos mandamientos, que en su gran mayoría aparecen en forma prohibitiva o de una negación, tienen su contrapartida. Cuando dicen no tendrás dioses ajenos o otros dioses, eso no significa que simplemente nos quedamos sin Dios. Dios no se limita a decir, Él lo que quiere decir con esto es, yo soy vuestro Dios exclusivamente. Yo soy vuestro Dios. Debemos, por lo tanto, prestar enorme atención a ese mandamiento y considerar hasta qué punto en nuestra conducta cotidiana, en nuestra manera de pensar y de obrar y de hacer, puede ser que al mismo tiempo que se está confesando y diciendo solo hay un Dios y ese Dios es el Dios de Israel, es el Dios que se ha revelado en las Escrituras, a la hora de la verdad se comporta uno como si tuviera muchos dioses, porque está sometido a muchas leyes, a las leyes de este mundo. Y en cuanto uno obedece a las leyes de quien sea, está reconociendo su autoridad. Hay autoridades que son legítimas, hay leyes, por lo tanto, que son legítimas en la esfera de la competencia que tienen, por ejemplo, los gobernantes. Tienen unas competencias, Dios les ha dado, tienen que legislar, deben hacerlo, pero aún así hemos de comprender que no es una autoridad absoluta la suya. Cualquier otra ley, cualquier otra autoridad siempre ha de estar subordinada y relacionada a Dios. En la lectura de Rushdoony he visto un énfasis muy grande sobre las cuestiones de carácter político, en el sentido de que no hay duda de que en el tiempo actual que vivimos, el siglo XX, aunque también eso sucedía en la antigüedad, el poder aquí en la tierra, el poder visible, más fuerte, que se enfrenta al poder de Dios, es el poder del Estado. Después de la autoridad de Dios, nos encontramos con una autoridad enorme, que es la autoridad estatal. En los países en que hay un sistema ateo, un sistema no religioso, en que incluso la religión, por principio, por doctrina del Estado, es algo malo, el Estado, aunque permita que haya religión o que se practique alguna religión, pero el Estado lo que ha venido a decir es yo soy la autoridad suprema. Entonces, claro está, eso es una cosa muy importante en el aspecto de que la tendencia que vemos hoy, por una vía o por otra, a que los estados de este mundo, los gobernantes, los magistrados, su organización, tienden a asumir las competencias totales, completas de la vida de las personas.
De manera que legislan sobre todo en cuestión de conducta, en cuestiones de relaciones humanas. Pero más que nada es que de una manera sutil, y sobre todo incluso también en países donde no haya un régimen totalitario, hay países de carácter democrático que también se está haciendo esto, de una manera sutil. El Estado va tomando poco a poco todo lo que es de Dios, ocupando el lugar de Dios, desplazando a Dios, de manera que las gentes se han acostumbrado a confiar, por ejemplo, a pedir, a rogar, a orar, no a Dios, sino al Estado. Los que se llaman estados del bienestar, los estados del bienestar, los que se ocupan de todo, de la vida de la persona, desde que nace hasta que se la entierra. Hay unos cuantos en el mundo que prácticamente funcionan así, no son muchos, pero cuanto más tendencia totalitaria tengan, más intromisión existe en la vida de las personas. Y repito que desde que nace hasta que muere. Bueno, ya sabéis que hay países donde se dice hasta el número de hijos que se puede tener y se castiga si se pasa de ese número de alguna manera. Y hay países en los que los ciudadanos tienen sus necesidades materiales cubiertas, países prósperos y países con un carácter de avanzado desarrollo social, tiene sus necesidades cubiertas, de manera que la gente sabe que desde que muere, desde que nace hasta que muere, todo lo tiene solucionado. No se va, si no tiene trabajo es igual, porque le van a dar lo suficiente durante el resto de su vida si quiere, para que se mantenga. Si no tiene vivienda, le van a proporcionar vivienda. Si está enfermo, lo van a poner en hospitales, lo van a curar. Y así todas las necesidades, y muchas más que las cosas que las necesidades. Y yo no es que diga que eso sea intrínsecamente malo. Lo que digo es que las consecuencias de eso para las personas es que esas personas no piensan en Dios, no claman a Dios, no piden al Señor el pan de cada día. ¿Y esto qué es lo que ha ocurrido aquí? Pues ha ocurrido que hay otro Dios que con mucha inteligencia ha ido introduciéndose entre las naciones, ha ido absorbiendo y asumiendo todas esas responsabilidades, las va cuidando y la gente se va detrás de ese Dios. Este era uno de los peligros de los que Israel estaba advertido. Hemos leído antes en Deuteronomio cómo el Señor dice: cuidado con que hagáis pacto o alianza con esas naciones, destruidlas, no os mezcléis con ellas, no asumáis, no tengáis sus leyes, sus principios, sus costumbres. Vosotros sois un pueblo especial y peculiar. De manera que con esto hemos de darnos cuenta de que hoy también hay un Moloch o un Baal. Hoy también hay otro Dios que intenta derribar y desplazar al Dios de Israel. Y que hay muchas gentes que sirven a ese Baal o a ese Moloch, ya sea en la figura, por ejemplo, de un estado totalitario, o ya sea en un estado del bienestar, o ya sea en una democracia en donde la gente vive exclusivamente para su propio placer y bienestar material. La era del consumo, la gente que vive sola y exclusivamente pensando en sus propios caprichos y deseos y en todas esas cosas abundantes materiales que hay alrededor nuestro. El Señor dice: no tendrás otros dioses delante de mi rostro. Ante mi presencia, la única ley y el único principio y la única fuerza es la mía. Hay una consecuencia, pues, en todo esto, y es la consecuencia que ya en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, tenemos. Y es que si tenemos un Dios y por lo tanto tenemos una ley, debemos aprender esa ley. Debemos cuidarnos de que la instrucción y la educación en esa ley sea algo real, En Deuteronomio 6
capítulo 6, versículos 7 al 9. 6 mejor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Ahora que fijaos, el Señor, en un momento en que la gente no podía tener un libro en casa, no todo el mundo podía tener un libro en casa, al menos el Señor, para Israel en aquel momento, quiso asegurarse de que esa gente, porque esto hay que interpretarlo literalmente, el Señor no estaba aquí hablando en metáforas, ni retóricas, ni cosas raras, no. El Señor quería que esta gente, su pueblo, tuviese en el frontal, en los postes de su casa, en sus puertas, tuviera escrita la ley. Eso sí que lo podían hacer todos. Que su ley, al menos estos 10 mandamientos, estas 10 palabras, estuvieran escritas en las casas de todos. Más aún que las llevaran escritas y las llevaran enrolladas en su mano. De ahí las famosas filacterias de los fariseos. O la costumbre de escribir la ley en lugares pequeños y llevarlo cerca, llevarlo dentro, llevarlo encima. Esto lo repetirás constantemente, estas palabras de esta ley. Estos son los mandamientos, estatutos, decretos que el Señor os mandó que os enseñase, les dice Moisés, para que los pongáis por obra. Y por lo tanto, han de estar ahí constantemente. Porque uno se encuentra sometido a presiones por todas partes, hay otras leyes, hay otros dioses, se están cruzando delante de nuestros ojos continuamente. En el mismo capítulo del capítulo 6 de Deuteronomio, más adelante, capítulo 6, versículo 20, mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado. Fijaos entonces la insistencia constante. Esto no es una teoría, esto no es filosofía, esto es algo que Dios nos da para que se obedezca, para que se guarde, para que se observe y se cumpla. Porque tengamos una cosa en cuenta, y es que este Dios que nos da esos mandamientos declara una y otra vez que es un Dios celoso. Y hay que pensar mucho en este término. Una y otra vez nos dice la Escritura que nuestro Dios es un Dios celoso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa exactamente esa palabra celos o ser celoso? Un Dios que es celoso. Esto tiene que ver con lo que estamos hablando. Tiene que ver con que Dios dice, no tendrás otro Dios. Y yo soy vuestro Dios en sentido total y exclusivo. Delante de mí no puede haber otro. No podéis dar culto a otro Dios, no podéis recibir las leyes de otro Dios. Porque en el momento en que hemos aceptado las leyes de otro Dios, es como si hubiéramos aceptado a ese Dios, aunque digamos que no. Lo real es esto, porque se trata de que un Dios es una ley detrás de eso.
Un Dios, una ley. Otro Dios, otra ley. Por lo tanto, si aceptamos otra ley distinta, estamos aceptando al Dios que de alguna manera está ligado o detrás de esa ley. Por eso Dios dice, Dios es un Dios celoso. Cuando nosotros hablamos de los celos humanos, entre los hombres, eso siempre tiene una connotación generalmente negativa, pero no del todo, porque a veces cuando hablamos de celos parece ser como si casi siempre entre los humanos está mezclado con el pecado. Los celos humanos están mezclados con la envidia y hay una serie de cosas sobre preferencias y tal, y por lo tanto pues no hemos de comparar ese término al sentimiento humano. Pero hay una parte que sí, hay una parte entre la idea de celos que sí que pertenece, totalmente, es común. La idea de celo en Dios, una palabra hebrea que significa, difícil de traducir con otra palabra sinónima que no sea celos, pero denota una pasión ardorosa. Denota una pasión ardorosa, pero una pasión ardorosa en defensa de un derecho. Es alguien que tiene un derecho y cuando ve que se viola ese derecho, reacciona apasionadamente, ardorosamente, no se queda indiferente. Le atropellan ese derecho y no se queda indiferente, sino que reacciona con ardor, con pasión, hasta incluso con violencia. Un Dios celoso significa un Dios que defiende su derecho. O sea, no es un Dios que se queda inmóvil. Por ejemplo, cuando ve que su pueblo, en lugar de adorarle a él, va a adorar a otro. Dios no dice, pues ya os arreglaréis. Dios no dice, pues es igual, voy a elegir a otro pueblo. Dios no dice eso. Cuando Dios ve que su pueblo va a adorar a otro Dios, o que su pueblo toma las leyes de otro Dios, Dios se muestra entonces como un Dios celoso. Dios reacciona defendiendo su derecho de ser el único Dios, defendiendo su prerrogativa de que ese pueblo es su pueblo, lo ha redimido, es su propiedad. Y entonces, con ardor, con pasión, ese Dios reacciona en defensa del derecho, y eso puede tener muchas consecuencias, según su voluntad, desde luego siempre, pero es una consecuencia normalmente dolorosa. Dios somete a aquellos que le traicionan de alguna manera, a su pueblo que le deja, que le abandona, que le olvida. Dios lo somete entonces a alguna medida fuerte de presión. Otra cosa en la que hemos de comprender es que la idea de que Dios es celoso no solamente se refiere a la exclusividad, solamente que Él solo es un Dios, sino también a aspectos de sus atributos. Por ejemplo, Dios es celoso de su santidad. Hay textos, por ejemplo, en Ezequiel, y es bueno repasar esto, dónde aparece ese término de celos o de Dios celoso. Es bueno, digo, porque se ve claramente que por ejemplo, en relación con la santidad, Dios es celoso de que su santidad sea respetada. Y cuando es atropellada, por ejemplo, a través de la profanación, por ejemplo, el templo, cuando era profanado el templo, la profanación del templo, la profanación del arca, o de cualquier cosa sagrada que pertenecía a Dios, eso despertaba una reacción legítima por parte de Dios defendiendo su derecho a aquello. Cuida que su nombre sea siempre un nombre santo, que nadie lo atropelle. Así que Dios dice, mi gloria no es compartible con nadie. Yo soy vuestro Dios y eso significa que solamente me tenéis a mí y solamente tenéis mi ley. No es la ley de la sociedad en que vivís, de las costumbres de ese pueblo entre el cual estáis viviendo. No es la ley de otras naciones, no es la ley de otros dioses u otras religiones, no es vuestra propia ley tampoco, o vuestros propios planteamientos, es mi ley.
mis estatutos, mis mandamientos. Esta ley es la que tiene exclusividad. Por lo tanto, nosotros no se nos ocurra nunca poner a prueba a Dios, tentar a Dios. Nunca se nos ocurra ver qué pasa si nos salimos de eso. ¿Qué pasa si flirteamos con otro Dios? Si empezamos a jugar con otras leyes. No experimentemos eso, porque eso intentó hacerlo Satanás mismo, proponiéndoselo al mismísimo Hijo de Dios. La tentación en el desierto. Fijaos que el significado de esto, ¿a dónde va? La tentación en el desierto contra el Hijo de Dios, en el fondo, era un intento satánico de ver si aquel personaje, el Hijo de Dios, desviaba su atención del único y solo Dios a otros dioses.